La gente de YouTube, hoy vamos a ver un video de 5 campeones del mundo que lo perdieron todo. Básicamente se trata de campeones del mundo que fueron figuras para su selección y después quedaron en la nada, o sea que fracasaron con su carrera o lesiones o un montón de cosas. Eh, y fue mal. Pero bueno, vamos a ver eso y vamos a ver qué onda, vamos a reaccionar a eso. Bueno, vamos al video. Todo el mundo cree que ganar la Copa del Mundo garantiza una vida de éxito, pero para estos 5 jugadores, tener el trofeo en la vitrina no les impidió perderlo todo, empezando por un jugador que fue el motivo por el que su selección llegó a la final del Mundial, pero que terminó Un retirándose. Titi. Un Titi, boludo. ¿Qué hacía la vida ese chabón? Literalmente yo me acuerdo que en 2018 jugó alto mundial. Estaba en el Barça, le fue bien. Va, le fue bien. Estaba en el Barça y con Messi. Y que yo sepa, después, tipo, el chabón tenía una lesión y dijo, no me voy a operar porque si no, no llego al mundial. Y prefiero jugar lesionado al mundial. Y después, bueno, eso me parece que le acabó la carrera. Me parece. Eso lo vi en TikTok, no sé. Pero bueno, vamos En a el ver. olvido. Lá vem cruzamento, vem bola pra área. Olha o gol! Olha o gol! Olha o gol! En Qué golazo. 2018, Samuel Umtiti lo tenía todo. Era uno de los mejores defensores del mundo. Marcó el gol que llevó a Francia a la final y Sí, conquistó el el gol mayor contra trofeo del Bélgica. fútbol. Pero jugar la Copa del Mundo fue justamente lo que inició su caída. Poco antes del Mundial, empezó a sentir una molestia en la rodilla, y los médicos Ahí del va. Barcelona recomendaron cirugía de inmediato. Pero él no quería perder la oportunidad de jugar el Mundial, así que, asumiendo riesgos, decidió jugar de todos modos. Puntos por valentía, solo que después de la Copa su rodilla fue empeorando cada vez más, hasta que, apenas 2 meses después de levantar la Copa, las consecuencias de ignorar a los médicos empezaron a aparecer. En septiembre de 2018, tuvo que estar fuera por más de 40 días para intentar fortalecer la rodilla. Finalmente volvió contra el Atlético de Madrid, pero jugó solo un partido, luego tuvo que parar otra vez, esta vez por 3 meses, y cuando por fin regresó, ya estaba menos explosivo y fuera de forma, mientras otros defensores Qué estaban lástima, boludo. evolucionando rápidamente. Entonces, en la temporada 2019-20, incluso estando en condiciones de jugar, Qué lástima, porque la verdad que era un jugadorazo. Era muy buen jugador. el técnico empezó a dejarlo en el banco. Hasta ese momento ya había perdido 50 millones de euros en valor de mercado, pero todavía iba a empeorar Fa. mucho más. Con el aumento de la competencia en su posición, tuvo Además, yo no puedo creer que se jugó el Lenglet por encima de un Titi. Tan mal estaba un Titi, boludo. El Lenglet, un burro. aún menos minutos en cancha y terminó siendo cedido a clubes más pequeños, como el Lecce, hasta que su contrato con el Barça fue rescindido. Entonces, a los 29 años, firmó con el Lille, pero tuvo todavía más cirugías Con en el la Lille. rodilla, que lo Perdón, sigamos. dejaron fuera por un año entero. Con eso, el club decidió no renovar con Umtiti. Desde su auge en el Barcelona, su valor de mercado ya había caído un 98%. Solo 7 años después de convertirse en campeón del mundo, Umtiti Listo, seguimos, perdón. ahora estaba sin contrato y sin salario. El tipo que un día había sido valorado en 70 millones de euros, ahora era rechazado por todos los clubes, así que tuvo que retirarse con apenas 31 años. Mirá, qué joven que se retiró, boludo. Pensar que Modric con 40 años sigue jugando. Pero al menos Umtiti no quebró como el próximo campeón mundial. Era el año 1990, y Ah, Andreas Brehme era muy respetado un Bremi, no, no lo conozco. como uno de los mejores jugadores del mundo. Era titular indiscutido de la selección y fue fundamental para ayudar a Alemania a llegar a la gran final. Tanto así que, cuando Alemania ganó un penal, fue él quien tomó el balón para marcar el gol de la victoria. Gracias a él, Alemania ganó la Copa del Mundo. Su vida parecía garantizada para siempre, pero al final no lo estaba. Bremen imaginaba que, años
Listo, seguimos, perdón, gente, perdón. Listo. Años después, recibiría una oferta de trabajo para limpiar baños. Bueno, después de ganar la Copa, estuvo un tiempo en el Inter de Milán, luego pasó al Real Zaragoza y terminó su Pasó del Inter al Zaragoza, boludo. ¿Pero qué, se lesionó o algo? carrera en el Kaiserslautern como campeón alemán, pero en el momento en que se retiró, los verdaderos problemas empezaron a aparecer. Tenía un estilo de vida caro, y cuando la carrera terminó, intentó mantener ese nivel, pero el dinero empezó a irse más rápido de lo que entraba. Entonces Y intentó sí. hacer inversiones, principalmente en el mercado inmobiliario, pero nada funcionó. Necesitaba una nueva fuente de ingresos, así que decidió convertirse en entrenador, y fue contratado por el Kaiserslautern. Pero después de 2 años como técnico y muchas derrotas, terminó siendo despedido. Lo intentó otra vez, dirigió a un club de segunda división y luego fue asistente técnico en el Stuttgart. Mismo final, despedido de nuevo. A partir de ahí, su situación Pero fue como el orto, tipo, no futbolísticamente porque fue campeón del mundo, jugó en el Inter, pero financiera cayó muy económicamente. rápido, hasta que, en 2014, salió la noticia de que tenía una deuda de 200.000 euros en impuestos no pagados y no tenía dinero alguno para pagarla. El tipo estaba camino a la quiebra total. Fue entonces cuando un ex compañero de equipo, dueño de una empresa de mantenimiento y limpieza, le ofreció un trabajo, pero no era nada de lo que él imaginaba, limpiar baños. Limpiar Qué baños, compañero, qué ¿no? triste, Lo rechazó, pero eso mostró lo profundo que había caído. En ese momento, el mundo entero descubrió los problemas que estaba enfrentando. Leyendas como él no deberían terminar así que algunos exjugadores, incluido Beckenbauer, aparecieron para ayudar. Al final, tuvo que conformarse con trabajos ocasionales, llevar una vida sencilla. Pero imagínate, boludo, que no sé, Maradona, ponerle quebró un montón de veces por las mismas cosas, tipo gastar mucha guita y cosas así, y no, tipo, no quedó en quiebra porque era Maradona, era el mejor de la historia en su momento. Este no es ni cerca uno de los mejores jugadores de la historia, tipo, es un buen jugador, pero hay más. Y en 2024 falleció sin dejar ninguna fortuna atrás. Falleció, capaz descanse. Pero al menos Breme sí logró tener éxito como jugador, diferente al próximo campeón mundial. En 2002, el mediocampista Cleverson llamó la atención de todos. En su primer partido en un amistoso con la selección, marcó un gol y dio 3 asistencias. Con eso, se ganó un lugar en el 11 titular, jugó el mundial y en la final tuvo una actuación enorme. Estrelló un remate en el poste y dio una asistencia contra Alemania. Ganó la Copa del Mundo como una estrella. Entonces, al año siguiente, fue fichado por el Manchester United, siendo presentado junto a un tipo desconocido que venía de Portugal. Con 24 años, Cleverson llegaba a Europa listo para confirmarse como uno de los mejores jugadores del mundo. En ese momento, su valor de mercado alcanzaba los 10 millones de euros, lo que para la época... En ese momento era mucha guita. Tipo, no eran los mismos 10 millones de euros, en ese momento que era muchísimo más que ahora. Era una cifra enorme. Pero a partir de ahí, todo empezó a tomar un rumbo distinto. Ya en su segundo partido con el United, sufrió una lesión en el hombro, que lo dejó fuera por 2 meses. Después de eso, tuvo problemas en el tobillo y dificultades para adaptarse al sistema de juego del entrenador. El resultado, solo 30 partidos disputados en 2 años. Entonces decidió marcharse y en 2005 fue vendido al Beşiktaş por una fracción de lo que el United había pagado. El Beşiktaş debía ser su recomienzo, y al principio incluso funcionó, pero de repente surgió un problema grave. El club empezó a atrasar los pagos. Entonces, en abril de 2007 decidió salir de allí, pero el Beşiktaş no aceptó que se fuera así. Entonces el caso llegó a la FIFA, y mientras no se resolvía, Cleverson no podía firmar con ningún equipo. No, qué paja, boludo. Tipo, encima que se lesionó un montón de veces, no le pagaban, tuvo que ir con la FIFA. Solo dejó 8 meses sin jugar y vio cómo sus oportunidades en el fútbol europeo desaparecían. Así que decidió volver a su tierra natal, donde firmó con el Flamengo. A esa altura, su valor de mercado era apenas un cuarto de lo que había sido en el Manchester United. En el Flamengo, incluso ganó el Brasileirão de 2009, pero lejos de ser uno de los protagonistas, hasta que, en 2011, volvió a su club de formación, el Atlético Paranaense. Pero las lesiones, la falta de regularidad y un descenso a la Serie B hicieron de esa temporada el fondo del pozo para él. Entonces, intentando seguir siendo relevante, fue al Bahía, pero después terminó yéndose a Estados Unidos para jugar en el Philadelphia Union, solo que, incluso en una liga más débil, prácticamente no jugó. Luego decidió firmar con un club de la segunda división estadounidense, donde pasó los últimos años de... Básicamente,
Jugó bien el Mundial 2002 y después no jugó nunca más bien. Tipo, tuvo muchos problemas, obviamente. En Pero su carrera hasta retirarse en 2017. 2017. Pasó de campeón del mundo, presentado junto a Cristiano, a terminar su carrera en la segunda división de Estados Unidos. Pero al menos él no fue suspendido del fútbol ni traicionado por su propia familia, como el próximo jugador. En 2018, Pogba Ah. estaba volando Bueno, alto, pero para, ganaba Pogba tuvo uno de los mejores prime. Tipo, el mediocampista fue muy crack, Pogba, boludo. Era, qué jugador. En 2018, en el Mundial, lo bien le fue. En la Juventus le fue bien. En la primera etapa, obviamente. Después en el United tuvo irregularidades, tipo, jugaba bien, jugaba mal, pero cuando jugaba bien, era un crack. 11 millones de euros al año en el Manchester United y había Ah. sido convocado por Francia para la Copa del Mundo, donde no solo ayudó a la selección a llegar a la final, sino que también hizo esto. Bateu, Pogba de novo, bateu. Qué golazo. Olha o gol! Olha o gol! Con un gol en la gran final, ayudó a Francia a conquistar la Copa. Jugaba en uno de los clubes más grandes del mundo, había ganado el mayor título del fútbol y todavía tenía solo 25 años. ¿Qué podría salir mal? Bueno, solo un año después, cuando su valor de mercado alcanzaba los 100 millones de euros, se torció el tobillo en un partido. Todavía no lo sabía, pero esa lesión marcaría el comienzo de su caída. Al principio, parecía solo una lesión más, pero cada vez que intentaba volver a jugar, el dolor regresaba, así que no hubo alternativa, tuvo que operarse, lo que lo hizo perder casi todo el resto de la temporada. Y para empeorar las cosas, a mediados de 2020 el fútbol se detuvo, lo que le hizo perder aún más ritmo. Entonces, en la Igual temporada tuvo un doping positivo, me parece. 2020 a 21, cuando por fin logró tener continuidad, solo consiguió 6 goles y 9 asistencias en 42 partidos. Pero en Bueno, la está temporada tan mal. 2021 a 22, volvió a tener menos partidos por problemas físicos y muchas actuaciones flojas. El jugador que el United había comprado por una cifra récord ya no era el mismo en la cancha. Entonces, a mediados de 2022, el club decidió no renovar su contrato. Ah, El lo tipo que había rescindieron. costado 100 millones de Mirá. euros se fue gratis. Con todo eso, decidió volver al club que lo hizo famoso, la Juventus. Era la hora de un recomienzo, pero solo 2 semanas después de llegar, todavía en la pretemporada, llegó otra lesión, esta vez en la rodilla, lo que lo dejó fuera por varios meses, prácticamente perdiendo otro año de su carrera. Entonces, cuando llegó la temporada 2023 a 24, Ah. finalmente esperaba dar la vuelta por arriba, pero justo en el momento en que debía llegar un recomienzo, minutes or so that Paul Pogba banned from football for 4 years after failing Ahí a está. drugs test last. fue sometido a un control y presentaba niveles altos de testosterona en el cuerpo, una hormona que influye en la fuerza y el rendimiento. Es decir, Pogba acababa de dar positivo en el antidopaje. Sí, Sin saberlo, me acuerdo, estaba me acuerdo. tomando una bebida prohibida. Con eso, el tribunal italiano lo condenó a 4 años de suspensión, lo que prácticamente significaba el fin de su carrera. Pero se negó a rendirse, apeló la decisión y logró reducir la sanción a 1 año y medio. Pero incluso Bueno. desearía que esos hubieran sido sus únicos problemas. En medio de todo eso, un grupo, que incluía a su propio hermano, empezó a amenazarlo para obligarlo a pagar más de 13 millones de euros. Incluso llegaron Hijo a de usar puta. armas. La situación era tan grave que Hijo de Pogba puta, no acudió a la sabía eso. policía y su hermano terminó siendo condenado a prisión. Mientras tanto, veía Hijo de puta el hermano, boludo. Que tu familia te traiciona así, boludo. cómo su carrera se derrumbaba, perdió su contrato con la Juventus y a mediados de 2025, después Ya de está en casi el 2 Mónaco. años sin jugar, finalmente firmó con otro club, el Mónaco, pero hasta el momento de la grabación de este video, solo ha disputado 3 partidos con el club, sufrió nuevas lesiones y su valor de mercado es apenas una fracción de lo que alguna vez fue. Pero aún así, no sufrió nada comparado con lo que le ocurrió al próximo campeón del mundo. En 1962, Garrincha era literalmente el mejor jugador del mundo. Con Pelé lesionado, cargó a Brasil hasta el título mundial. Fueron 4 goles y 3 asistencias, incluyendo 3 participaciones de buenos gol contra números. Inglaterra. Entonces, con 29 años de edad, conquistaba su segunda Copa del Mundo. Garrincha tenía fútbol para jugar al menos 2 copas más. Era tan dominante que el Inter de Milán hizo una oferta de 700.000 cruzeiros para ficharlo, una ¿Cuándo cifra será eso? gigantesca para la época. El traspaso no se concretó por las reglas del campeonato italiano, pero eso ya demostraba que estaba en la cima. Pero a partir de ahí, su reinado en el fútbol empezó a desmoronarse. Solo un año después del Mundial, empezó a sentir dolores en la rodilla, pero Garrincha se negó a operarse, porque necesitaba participar en las giras del club, que en esa época eran una de las principales fuentes de ingresos, hasta que, en 1964, finalmente aceptó la cirugía, lo que lo dejó fuera por un año entero.
Si la cirugía hubiera salido bien, todo estaría bien, pero el problema es que los dolores volverían. Luego, poco después, firmó con el Corinthians y todavía fue convocado para la Copa del Mundo de 1966, pero ya no era el Garrincha del Mundial anterior, y Brasil quedó eliminado todavía en la fase de fase de grupos. A partir de ahí, su carrera empezó a ir cuesta abajo. La cirugía en la rodilla no dio resultado y empezó a ser rechazado por los clubes, cambiando de equipo constantemente y llegando a pasar largos periodos sin jugar, hasta que, en 1971, después de 2 años sin actuar, firmó con el único club que todavía lo aceptaba, el Olaria, que hoy sería equivalente a un equipo de tercera división. Fue allí, a los 39 años, donde se retiró. Pero el fútbol era el menor de sus problemas. Mientras intentaba mantenerse en las canchas, también luchaba contra el alcoholismo. Y después de retirarse... Los brasileños en esa época eran muy irregulares, tipo. No salían de joda, alcohol. Igual yo creo que esa es la esencia de los brasileños. Porque ahora, si te fijas, ahora que se cuidan más, entre comillas, mira cómo les está yendo. Por lo menos, ese Garrincha se ponía en pedo, pero te sacaba campeón del mundo. ¿Qué es eso? Yo creo que esta es la esencia del futbolista brasileño. Esto solo empeoró. Sin un apoyo profesional para ayudarlo con la adicción, su salud empezó a desmoronarse. Pasó a depender de invitaciones a eventos para conseguir cualquier tipo de ingreso. Empezó a ser internado con cada vez más frecuencia y los problemas en el hígado comenzaron este ya es un exceso. A aparecer. La selección brasileña incluso llegó a organizar un partido de despedida para recaudar dinero y ayudarlo, pero nada que realmente resolviera la raíz del problema. Los años siguientes estuvieron marcados por internaciones constantes, y cuando los médicos finalmente descubrieron lo que tenía, ya era demasiado tarde. Por el alcohol, desarrolló cirrosis hepática, una enfermedad que ataca el hígado. A partir de 1979, su rutina pasó a ser casa, bar y hospital, hasta que, en 1983, con solo 49 años, falleció. Pero nada de eso borra las hazañas gigantes que estas leyendas dejaron en el fútbol. Esto nos enseña que nadie es inmune a pasar por momentos difíciles. No importa si eres campeón del mundo o llevas una vida sencilla, pero lo que lo cambia todo es buscar ayuda. No tengas vergüenza de reconocer tus problemas y buscar apoyo de un psicólogo, por ejemplo, porque eso es fundamental para salir adelante en la vida. Quería terminar este video diciendo eso. Y si te gustó, creo que... Bueno, nos dejó un buen video este tipo, Soccer JM. La verdad, muy buen video. Yo creo que bueno, es un video. Bueno, si ya estás acá, no te olvides de dejarme un like, porfa, de suscribirte, que no cuesta nada, es apretar un botón, no te cambia nada. Y si puedes comentar mejor, así yo puedo mejorar mis videos y le llegamos a más gente. Así que bueno. Muchas gracias por ver, quiero y bueno, se vienen más videos. Chao.